Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para miércoles 21 de junio de 2023. Hoy es un día mágico, hoy es un día súper especial. Hoy tenemos el solsticio y el sol pasa a Cáncer. El sol está perpendicular al trópico de Cáncer en este momento. Se va a quedar ahí 3 días, por eso tenemos estas celebraciones tan antiguas que son 3 días después del solsticio. Este fin de semana justamente tenemos la noche de San Juan, representa el renacimiento del sol, ya que solsticio quiere decir que el sol se queda estático, obviamente no se queda ahí parado en el cielo, se queda estático con respecto a su orientación norte-sur, con respecto al punto este donde lo vemos salir cada mañana. En estos 2 momentos del año, el 21 de junio y el 21 de diciembre, a veces puede variar de un día según el uso horario y según el año en sí, el sol llega a los extremos de la Tierra. 21 de junio está sobre el trópico de Cáncer, por eso el sol entra en Cáncer. 21 de diciembre el sol está sobre el trópico de Capricornio al sur, por eso el sol entra en el signo de Capricornio. Esto básicamente te debería dar a entender cómo los signos no son constelaciones, dependen del camino que va trazando el sol a lo largo del año. Por 2 veces pasa sobre el ecuador celeste y tenemos equinoccios alrededor del 20 de marzo y del 20 de septiembre. Puede ser un día más, un día menos, y 2 veces llega a los extremos. Y esto es lo que marca la cantidad de horas de luz y de sombra y la cantidad de calor que vamos a tener. Por eso, en este día tan mágico, tenemos el comienzo del invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte. Imagínate, el sol está a su punto extremo norte, el trópico de Cáncer, por eso el verano está en el norte y el invierno está en el sur, esta declinación del sol. Y cuando el sol declina, luego llega a un punto de máxima y ahí se para por un momento. La astrología natural depende de esto, por eso se le llama astrología tropical, porque traza el movimiento del sol entre los trópicos, trópico de Cáncer. Hoy el sol está sobre el trópico de Cáncer, perpendicular a ese punto, por eso entra en el signo de Cáncer y el trópico de Capricornio. Luego en los equinoccios tenemos el sol entrando en Aries y Libra. Estos son los signos, no son constelaciones, son el proceso de la naturaleza según la luz y el calor que recibe, el ritmo del tiempo natural. Muy interesante, estos momentos siempre fueron considerados portales, ya los griegos y los egipcios y antes de ellos los sumerios llamaban portales a los equinoccios y solsticios, anunciando que era como el entrar en un nuevo tiempo. Y justamente aquí entramos en una nueva versión, no solo en una nueva estación. Solsticio marca el comienzo de algo importante de los siguientes 3 meses. Según la carta que vemos los astrólogos para el ingreso del sol a estos signos que son cardinales, los signos cardinales son los que empiezan las estaciones, que inician justamente en solsticios y equinoccios. Estos momentos son particulares porque nos marcan la calidad del tiempo de los próximos 3 meses. Y este tiempo va a empezar con Luna, Venus, Marte y Lilith bien juntitos en el signo de Leo, un hermoso sextil entre Marte y Mercurio. Tenemos como aspectos que nos indican que podemos aprovechar muy bien estos próximos 3 meses. Pueden ser momentos súper luminosos si sabemos comunicar desde el corazón, si sabemos conectar con nuestra esencia para poder conectar con la esencia de las cosas. Leo es justamente el signo de la esencia y Cáncer tiene que ver con ese cuidado, esa intimidad, con esa nutrición necesaria para que estas conexiones puras se puedan dar, ¿no? Tenemos un momento muy luminoso el día de hoy y los próximos días hasta el fin de semana son ideales para rituales. Por más que el solsticio es entrada del sol en Cáncer, que es exactamente lo mismo que el solsticio de junio, se da por la mañana en algunos países de Latinoamérica, ya casi a las 9 de la mañana en México, casi a las 10 de la mañana en Colombia y casi a las 11 de la mañana en Argentina, 10:57 de la mañana, y ya se da en la tarde en Europa, alrededor de las 4
2:57 de la tarde en España, 3:54 de la tarde en Islas Canarias. Por más que es un momento específico, es un segundo que el Sol pasa a Cáncer y es exactamente cuando el Sol está perpendicular a ese punto, el trópico de Cáncer. Tenemos varios días donde esta energía queda activa y por eso muchas celebraciones antiguas se han hecho 3 días después del solsticio, justamente el día 24, que es la noche de San Juan. Tal vez conoces las historias, los masones, por ejemplo, dan muchísima importancia a estas fechas, así como lo hicieron fenicios, lo hicieron los sumerios, lo hicieron todas las civilizaciones que observaron la naturaleza, le dan mucha importancia, especialmente a ese momento después de 3 días. Por eso tenemos la Navidad el día 24 de diciembre, porque son 3 días después del solsticio de diciembre, cuando el sol se empieza a mover. Solsticio, repito, el sol que se sienta, y es porque cuando llega a esa orientación máxima sur o norte, pareciera que no se mueve por 3 días. Como todos los planetas, cuando dan la vuelta, cuando van a invertir su movimiento, parece que paran. Es como si fuera un sol estacionario. En realidad no lo es, en realidad nadie para en el zodíaco, pero sí el sol nos da estos 2 momentos donde pareciera que está firme en un punto. Y cuando empieza a regresar hacia el centro, hacia el ecuador celeste, hay celebraciones porque el sol renace, el sol empieza un nuevo ciclo. Entonces son varios días para aprovechar, varios días para buscar ese sol que todos llevan adentro. Todos tenemos un sol y tiene que ver con esa búsqueda de justicia, de identidad, de sofisticación, de evolución, con quién queremos ser, cómo queremos que sea el mundo, cómo somos padres de nuestras metas, de nuestros proyectos, no solo de nuestros hijos, cómo somos todos padres de la vida y de nosotros mismos. ¿Dónde está ese padre, no? Esta figura que está tan, por un lado, idolatrada y por el otro, como dejada a sí mismo muchas veces, ¿no? ¿Cómo somos padres de nosotros mismos? El padre es aquel que nos da una dirección, que nos da un ejemplo. Es aquel que nos pone límites, es aquel que nos enseña disciplina, es aquel que nos cuida, nos sostiene. ¿Cómo hacemos eso con nosotros mismos? Este es un momento de una celebración muy luminosa porque todos somos padres, no solo de nosotros mismos, de nuestros proyectos, de nuestros hábitos, de nuestras experiencias, de nuestra vida. Todos nos estamos dando el ejemplo a nosotros mismos. Y fíjate cómo aprendemos con el ejemplo y no con lo que nos dicen, ¿no? De la misma forma, nuestra vida se gesta con nuestro ejemplo, no con lo que nos decimos a nosotros mismos. Somos nosotros a darnos el ejemplo. Hay muchos rituales que puedes hacer para los próximos días, para hoy mismo. Está bonito hacer un ritual el fin de semana, el día 24. Voy a publicar un ritual para la noche de San Juan. Lo vas a encontrar en Telegram, en redes, etcétera. Porque vale la pena festejar, celebrar, honrar este sol que nos da la vida. Gracias al sol podemos estar en la tierra y todo funciona, pero también a ese sol que todos llevan adentro, a ese padre que nos da el ejemplo, que nos sostiene. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como todo es una proyección y todo es una reflexión, es un espejismo. Lamentablemente el ejemplo que tuvimos de padre, el tipo de padre que tuvimos, es lo que va a marcar cómo somos padres de nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta de ello, llegamos a la conclusión de que la única forma es sanar las relaciones que tenemos con el padre, con la madre, con el hijo, con la autoridad, con la víctima, con el que sufre, con el que ayuda al que sufre, con el vecino, con el primo, porque eso va a determinar también cómo son esas relaciones interiores. Si yo tengo una mala relación con mi padre, probablemente no sea buen padre de mis proyectos o no sea buen padre de mí misma. Y siempre me gusta como llevar esa atención a cuánto poder tenemos adentro de transformar la realidad. Y este es un momento sumamente luminoso para determinar cómo queremos que sea ese padre interior. Cómo queremos ser padre de todo aquello que tenemos que cuidar en nuestro día a día, pero sobre todo de nosotros mismos. Porque tenemos una madre interior, de la misma forma que tenemos un padre interior. Qué tan benévolo
es ese padre? ¿Qué tan amoroso? ¿Qué tal es el ejemplo que nos damos? Porque siempre hablamos del ejemplo de los demás, pero ¿cuál es el ejemplo que nosotros nos damos? Porque no solo es el ejemplo que damos a los demás, lo más importante es el ejemplo que nos damos a nosotros mismos. Si yo me doy el ejemplo de que me soy fiel, de que cumplo mi palabra, de que no me abandono, de que me sostengo, de que sé cuándo exigirme y cuándo ser indulgente. Si yo me doy ese ejemplo, yo misma me voy a sostener, yo misma voy a tener esa confianza que deberíamos heredar, que deberíamos poder experimentar todos en la infancia con nuestro papá. Y no a todos nos ha tocado. Hay quien tuvo un papá muy presente, hay quien creció sin papá. Pero una vez que somos adultos, tenemos que incorporar ese padre. Somos responsables de la figura paterna que vamos a generar una vez que somos adultos. Está en nuestras manos. Y podemos sí culpar a papá, o culpar a la ausencia, o culpar a mamá, o culpar a la sociedad. Podemos hacerlo el resto de nuestra vida, pero no va a traer nada bueno. Lo único que va a traer algo sumamente luminoso es tomar ese poder, tomar esa responsabilidad. Hoy como hoy, somos padres de nosotros mismos. Hoy como hoy, nos damos el ejemplo. Y está en ese ejemplo que vamos a generar esa solidez, esa confianza. Tómate estos días para mirar el cielo, mirar el sol, mirar a tu alrededor y también generar ese diálogo interno donde tú mismo, tú misma te sostienes, te das el ejemplo y sabes cuándo hay que exigir y cuándo hay que ser indulgente, sabes cuándo tienes que felicitarte a ti misma o a ti mismo y cuándo debes decir ahora hay que enfocarse y luchar por tus sueños, por tus metas. Es impresionante que tengamos todo este poder y es impresionante que el sol está brillando ahí todos los días y la mayor parte de la gente cree que es algo sin mucho valor, sin mucho motivo para estar felices y agradecidos. Es un regalo enorme esta luz y este calor que nos hace el sol cada día. Así que días de rituales, días de disfrute, días de diálogo interno, días para analizar ese ejemplo que nos hemos dado como padres de nosotros mismos y para tomar el poder más que nunca. Gracias por haberme escuchado. Feliz solsticio. Vuelvo mañana con el clima astral.